Dios les bendiga. Vamos a leer el Apocalipsis 20 del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón y a la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurados los santos, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Amén. Aquí, como estamos viendo el 19, que terminó del 19, que dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Aquí vemos el anticristo en su desesperación, juntó todos en el Armagedón, ahí junto a todas las naciones, para luchar con Cristo. Y eso lo vimos en Apocalipsis 16, desde el 13. Dice: y vi salir de la boca del dragón y la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos en la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Aquí realmente el anticristo los junta ahí, pero fue para luchar con, con Cristo, ¿verdad? Pero vemos que, como leíamos en el Salmo 2, que realmente ya estaba profetizado en el Salmo 2, y hay muchas profecías que a ver si las vemos, las leemos más adelante. Ahorita nada más le voy a leer el Salmo 2. Trató aquí el anticristo y juntó todos los reyes, todas las naciones para luchar, y trató de vencer al creador, al creador, que él creó todo, y él es lo que. Pero mire, el Salmo 2 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. O sea que dice que Dios se va a reír de ellos nada más. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ese rey es Jesucristo. Yo publicaré el decreto, y Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Y esto lo querían derrotar, lo querían vencer.
Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitir y amonestación, jueces de la tierra, servir a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Amén. Si usted, mi querido amigo y hermano, si usted está confiando en Cristo, no tenemos, pero tenemos que ser fieles, porque miren aquí, realmente la palabra de Dios para que tengamos parte en la primera resurrección, que dice, realmente aquí, dice que la palabra que lo veíamos en el 19:21, la palabra que Cristo emite de su boca es el juicio contra como una espada, porque dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, que es nuestro Señor Jesucristo, y todas las aves se saciaron de esas carnes de ellos. O sea que aquí la palabra que Cristo emite de su boca, el juicio, que es como una espada de dos filos y se convierte en una gran cena para las aves que vemos que un ángel ya los había llamado. Entonces vemos cómo, y en el 21 dice, donde dice, ya vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena de la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Amén. Aquí vemos, mire, un solo ángel que traía la llave del abismo y una cadena, y lo prendió y lo ató por 1000 años y lo encerró en el abismo. Aquí vemos que un solo ángel, un solo, ahí vemos el poder del Dios en que hemos creído, y entonces tengamos esa confianza, que tenemos solamente ser fieles y tener esas vestiduras blancas para el día del arrebatamiento. Dice que aquí lo prendió cuando ya el, el falso profeta y la bestia fueron arrojados vivos en el lago de azufre, de fuego de azufre, y ahí de ahí ya no sale nadie. Entonces ahí es lo que vimos, ya lo expliqué en el capítulo anterior. Y aquí vemos que Dios no necesita un ejército. Satanás realmente no tiene poder, porque mis queridos hermanos, a veces decimos, y es que Satanás esto, y es que a veces mencionan más a Satanás, le dan más poder a Satanás que al Dios Todopoderoso, que con él mismo, con una voz de mando, con una voz de, él va a cambiar todo, va a destruir todo. Entonces aquí Dios no necesita un ejército. Él con un solo ángel aquí vino y apresó a Satanás y lo encerró en el abismo. ¿Y por qué en el abismo? Porque en el abismo todavía pueden salir, porque más adelante leíamos que lo va a dejar. Va a ser en el 3, dice que va a ser desatado por un tiempo, dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Entonces por eso lo arrojó al abismo, porque ahí lo va a sacar cuando se cumplan 1000 años del reinado de Cristo aquí, y al final del milenio muchos se van a convertir a Cristo y entrarán con Cristo al milenio y tendrán que hacer su decisión, pero muchos no aceptarán a Cristo. Hay muchos, realmente, por ejemplo, en el abismo hay muchos demonios, hay muchos que, que también cuando sea sacado Satanás, pues también van a ser sacados para que al final todos sean arrojados al lago de azufre, donde no van a poder salir ya. Pero eso va a ser hasta después
de los 1000 años. En este momento realmente hay muchos demonios en el abismo, porque leíamos en versículos anteriores que van a ser sacados cuando empiece la gran tribulación. Entonces, para que va a ser muy horrible, muy feo. Así que mis queridos amigos y hermanos, prepárense, vístanse de ese lino fino que hablábamos para que tengamos parte en el arrebatamiento y así podamos venir con Cristo, como veíamos en el 19, viene Cristo con la iglesia a reinar. ¿Y por qué les digo esto? Dice ¿por qué van a volver? Muchos dirán, pues ¿para qué? Si ya está atado Satanás, ¿para qué lo vuelven a desatar? Pero es que en el milenio va a haber, se va a reproducir, va a haber gente, va a haber gente que viva, que salga viva de la gran tribulación y va a entrar en el milenio, uno donde va a haber paz, tranquilidad, todo muy bonito se cree, pero aún así, ni así, muchos no se van a arrepentir, muchos van a decidir, porque van a hacer su propia decisión de seguir a Cristo o no seguir a Cristo, a pesar de esa paz, de esa tranquilidad, de ese bonito lugar, de eso que se están viviendo, muchos se van a rebelar contra el dominio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces por eso va a ser desatado Satanás, para que nuevamente Satanás vuelve a engañar. Dice en el 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces aquí vemos que ellos van a van a ser todos los que no aceptaron, los que aceptaron a Cristo van a ser santos y se van a pero los que no, ahí está el juicio. Y dice en el 10, y ahí también viene el juicio para Satanás, el fin de él. Y el diablo los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el fin de Satanás. Por eso yo les decía que Satanás tuvo un principio, pero también va a tener un fin. En cambio, la simiente de la mujer, sea Jesucristo, no tiene principio ni fin, sino que Él es eterno. Entonces, por eso tenemos que seguir firmes en el camino de Dios. Y este de Gog y Magog se refiere a los extremos de las naciones, porque se van a multiplicar en esos 1000 años, se van a multiplicar. Y entonces aquí también está por eso los muertos, dice, los, los, este, los muertos, aquí habla en el 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esto es la primera resurrección para ellos. O sea que ellos, la primera resurrección fue para el arrebatamiento. Los que ya habían muerto desde los que murieron antes, los que murieron en el ahorita como cristianos buscando a Cristo, ellos van a resucitar. Por eso dice en el 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. O sea que es el arrebatamiento, los que van a los que murieron en Cristo van a resucitar primero, y las otros muertos, es la segunda muerte, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. O sea que nosotros como iglesia seremos, van a, en el 1,
aquí nos dice que al prenderlo y todo eso, la iglesia realmente, cuando prende a Satanás y todo eso, en los 1000 años va a hacer reinar Cristo juntamente con la iglesia. Entonces vemos que la segunda muerte, o sea, aquí dice que no tiene potestad con estos, porque nosotros como iglesia y todos los que salieron también de la gran tribulación, que no se dejaron sellar, no se dejaron marcar por la bestia, ni se postraron a ella, ni nada, esos van a ser muertos por Cristo y también se van a unir. Por eso ya vimos cómo estaban, dice, y estos que vemos aquí bajo el altar, ¿quiénes son? Y esos son los que salieron, van a salir de la gran tribulación. Y también se cree que los muertos del Antiguo Testamento que creyeron en ese Dios todopoderoso también van a formar parte. Entonces, en cambio, los muertos, los pecadores, no resucitarán hasta después del milenio. ¿Y para qué? ¿Para qué van a resucitar? Dice en el 20:14, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Amén. Aquí dice que todos estos van a ser lanzados al lago de fuego, ¿sí? Y la muerte. Mire, ahorita se han levantado muchos grupos que creen en la muerte, que adoran a la muerte y el Hades, o sea, el infierno, todos los que están ahí fueron lanzados al lago de fuego. O sea que de ahí van a salir del abismo para ser lanzados al lago de fuego, donde ya no sale nadie. Entonces es lo que vemos aquí. Y en Apocalipsis ya les di el 7 al 10, donde dice que también Satanás pues, es arrojado al lago de fuego ahí, y es su fin de Satanás. Y realmente aquí dice la palabra de Dios que en el 20:11, y con esto termino esta enseñanza, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, los que mueren ya en pecado, los que mueren ahí ya no encuentran ningún lugar para ellos. Solamente van a ser lanzados, ¿verdad? Al castigo, al tormento eterno. Entonces, estas personas serán resucitadas al final del milenio, pero para condenación. Es lo que nos dice en el 20:11, que realmente dice que vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Estos van a resucitar, van a salir todos los que han muerto sin Cristo, y que han muerto en sus delitos y en sus pecados sin tener un arrepentimiento con Cristo Jesús, porque recordemos que el único camino para llegar al cielo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no es por mí. Todos esos que han rechazado a Jesús, ellos van a resucitar al final del milenio para una condenación eterna. Y bueno, entonces mis queridos amigos y hermanos, luchemos por buscar esas vestiduras blancas para tener parte en la primera resurrección, para tener parte, o si vivimos, para tener parte en el arrebatamiento y no sufrir todo esta condenación, esta
vida de tormento que es. Yo no les podría estar leyendo y leyendo versículos donde cómo van a ser atormentados, pero más que nada ahorita nosotros tenemos, mientras estemos en el tiempo de la gracia, mis queridos amigos y hermanos, hay esperanza para que se rinda a Cristo, lo acepte y hagamos tesoros en el cielo y podamos, Señor, tener parte en su venida de Cristo, que Él viene por una iglesia comprada con su sangre, limpia, resplandeciente, ya vimos que son ese con un vestido de lino fino, que son con las acciones justas de todo, de un creyente, de alguien que teme a Dios, y dice, y de manera que si alguno está en Cristo, todo lo de atrás quedó y todos son hechas nuevas. Entonces debe de haber un cambio aquí para nosotros como cristianos, para que podamos tener parte con nuestro Señor Jesucristo y venir y reinar con nuestro Señor en este milenio. Amén. Que Dios me los bendiga. Amén.